Y vamos a empezar, hermanos, con este nuevo tema, el número 2. Y le voy a pedir que vayamos ahí a Primera de Corintios capítulo 10, que es nuestra palabra rema. Primera de Corintios capítulo 10, y vamos a ver los versículos desde el 6 en adelante. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 6 dice: Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Versículo 8, ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Muy bien, así como veíamos en el correo ese que se les manda y que se pone ahí en la aplicación del devocional. El día de ayer teníamos la primera charla que era acerca de la codicia y era acerca de la idolatría, que son cosas muy semejantes. La idolatría empieza siempre con la codicia. La raíz de la idolatría es la codicia. Y veíamos entonces el día de ayer cómo el pecado, a sabiendas de que nos va a alejar de Dios, lo hacemos. Entonces eso es idolatría, porque estamos quitando a Dios del primer lugar. El segundo que vamos a estudiar el día de hoy es no forniquemos. Dice ahí, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Y hoy vamos a ver qué significa eso. Estamos hablando aquí del pueblo de Israel y estamos diciendo que estas personas no agradaron a Dios. Y ellos con mucha claridad vieron la obra de Dios en sus vidas. Ellos vieron, por ejemplo, el mar que se abrió, ellos vieron que pasaron en seco y después ellos vieron cómo se cerró el mar encima del ejército del faraón. Ellos también vieron una columna de nube que les tapaba del sol en el día y una columna de fuego que les calentaba en esos extremos que hay en los desiertos. Los desiertos, como no hay vegetación, como no hay agua, ahí son muy extremosos los climas y puede llegar a ser mucho frío en la noche y mucho calor en el día, en el mismo periodo de 24 horas, y sin embargo Dios estaba ahí. Vieron el maná, vieron tantas cosas tan impresionantes y sin embargo se alejaron de Dios, no importando, viendo las cosas tan impresionantes. Y hoy nos dice la palabra de Dios que así como ellos vieron esas maravillas, nosotros también hemos visto maravillas y nosotros hemos visto restauración de nuestros hogares, nosotros hemos visto oraciones contestadas, nosotros hemos visto la salud, hemos visto milagros, hemos visto cómo oramos por algún familiar y el familiar es tocado en el corazón por el Espíritu Santo de Dios. Y nos está diciendo el Señor el día de hoy que no caigamos en los errores en los que cayó ese pueblo de Israel en el desierto, que les impidió llegar a la tierra prometida. Desagradaron el corazón de Dios por el pecado, y entonces no fueron ellos el pueblo que cumplió ese objetivo. Sin embargo, estaban los que nacieron en el desierto, esa generación de Josué, que agradaron el corazón de Dios y entonces fueron los que conquistaron la tierra prometida. Y estamos en un año de grandes frutos, de grandes conquistas. Y, ¿sabes? La forma como Satanás trata de obstaculizar que tú y yo alcancemos esas grandes obras y proezas en el nombre de Jesús es a través del pecado. Quiero decirte algo, Satanás no te puede maldecir. Cuando tú eres un hijo o una hija de Dios, Satanás no te puede maldecir. No hay forma en la cual una maldición pueda hacerle daño a un hijo o a una hija de Dios, mientras éste se encuentre bajo las alas del omnipotente Dios. En una ocasión, llegaron a hacer brujería ahí a Camino Extremo afuera y me decían las personas edecanes y estaban muy nerviosos: oiga, pastor, ¿qué hacemos?
y querían que saliéramos y ungiéramos. Le dije, no se preocupen. Y me dicen, ahí está pasando el camión de la basura. Le dije, háganme un favor. Por favor, denle este dinero al camión de la basura como una gratificación para que nos ayude a limpiar todo ese mugrero. Y nos hicieron favor de limpiar todo ese mugrero. Y dice, no se preocupen, hermanos, no hay maldición que prospere en contra de los hijos de Dios. No hay nada que tengamos nosotros que hacer ni que temer. Sí, en una ocasión estaba dando una consejería y me decía una persona, oiga, es que me dijeron que me están haciendo brujería. Yo le decía, hermano, no te hacen ni cosquillas mientras tú estés bajo la cobertura de Dios. Ni te preocupes por eso, no prospera, al contrario. La palabra de Dios dice que a los que nos maldijeren, el Señor maldecirá. Imagínate, si haya de aquel que maldiga a un hijo de Dios, porque sus palabras se le van a venir encima. Toda la maldición que profieran en contra de un hijo, de una hija de Dios, se les revierte encima. Así que es peligrosísimo maldecir a un hijo de Dios. Y te lo digo no solamente para que tú tengas esa seguridad en el Señor, sino también para que no caigas tú en el error de maldecir a un hijo de Dios. Muchas veces por chismosos, muchas veces por juguetones, empezamos a hablar mal de un siervo de Dios. Hermano, eso es peligroso. Sí, y empezamos nosotros a hablar de más, de alguna persona que ni siquiera conoces, ¿verdad? A lo mejor viste un videíto en YouTube y crees y a lo mejor puede ser que estés hablando mal de un siervo de Dios, ¿tú qué sabes? Yo te aconsejo que nunca lo hagas porque ellos tienen también esa bendición. Nosotros no conocemos si no es una persona de Dios, Él le dará cuentas al Señor, pero no hables mal, no vaya a ser que te estés oponiendo a la bendición o a la iglesia de Cristo. Y entonces dice, estas cosas sucedieron para que nosotros no codiciemos cosas malas, quedaron como ejemplo a nosotros. Y dice el versículo 8, no forniquemos como ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Y te quiero platicar esa historia. Había un rey que se llamaba Balac, era el rey de Moab. Sí, y ahorita vamos a leer algunos versículos en el libro de Números. Balac era una persona que Moisés le dijo, déjame, yo no tengo nada contra ti, yo solamente necesito pasar por tu territorio, vamos hacia el otro lado. Pero él dijo, no, este amigo Moisés lo que quiere hacer es que lo deje entrar y me va a atacar, y por supuesto que no lo voy a dejar pasar por mi territorio. Sí, fue un gravísimo error, verdaderamente tenía buenas intenciones. Moisés quería solo pasar, pero como se opuso, entonces le pasó lo que temía. Sí, al oponerse, entonces Moisés tuvo que pelear contra ellos y fueron derrotados. Pero antes de que eso sucediera, estaban en el pueblo de Israel, estaba acampando, y entonces había un mago, había un agorero que se llamaba Balaam, y entonces era muy conocido en ese tiempo, era muy famoso en ese tiempo, y por supuesto para hacer sus hechizos cobraba carísimo, pero pues el rey de Moab tenía dinero, tenía posesiones, y le ofreció a Balaam, oye, ven y ayúdame a maldecir al pueblo de Israel. Esa historia alguno de ustedes la ha leído, está en el libro de Números, desde el capítulo 22 hasta el 25. Y entonces Balaam le dice, está bien, porque le ofrecen mucho dinero, está bien, y se levanta a maldecir al pueblo de Dios, pero el ángel del Señor, que todos nosotros sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, se le opone. Entonces, estando en el camino, él no alcanzaba a ver, pero la burra sí veía y no quería caminar porque estaba el ángel del Señor con una gran espada. Y entonces la azotó y le apretó el pie y con la pared, y entonces dice la palabra de Dios que la burra habló y le dijo, ¿qué no te das cuenta? Y ahí fueron abiertos sus ojos y vio el ángel del Señor. Y el ángel del Señor le dijo, tú no puedes maldecir al pueblo de Israel. Y entonces, cayendo él en sus pies, le dice, no los voy a maldecir, los voy a bendecir, y la palabra que tú pongas en mi boca, esa daré. Y entonces el ángel del Señor lo deja ir y llega con el rey de Moab,
que se llamaba Balac, y entonces van a un lugar desde una peña y les dice, aquí están ellos, los que yo te pedí, maldícemelos, por favor, que eso es a lo que te traje. Y vamos a ir, por favor, al libro de Números, para que leamos esto. Libro de Números, en el capítulo 23, y te voy a leer algunos versículos. Sí, entonces empieza Balaam a proferir palabra a Israel, pero la palabra que le profirió era de bendición, ¿sí? Y les empieza a decir cosas buenas, les empieza a decir bendiciones, y entonces se enoja Balac. Versículo 11, entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mi enemigo, y aquí has proferido bendiciones. Sí, has proferido bendiciones. Balaam se había encontrado con el ángel del Señor que le había dicho, no maldigas a mi pueblo. Entonces Balaam le dijo, lo que tú me digas voy a decir, y habló bendición hacia Israel. De acuerdo, habló bendición hacia Israel. En el versículo 23, sí, ahí donde estás, en Números 23. En Números 23, versículo 23 dice, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Versículo 25, entonces Balac dijo a Balaam, ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. ¿Sí? Entonces, fíjate, le dice, le estaba presionando, oye, yo te traje y te pagué dinero para que los maldigas. Si tú los estás bendiciendo, eso está mal. Y entonces le contestó Balaam a Balac, le dijo, no hay agüero ni adivinación que prospere contra Israel, que prospere contra los hijos de Dios. Y hoy, hermano y hermana, yo te doy esta palabra en el nombre de Jesucristo. No hay agüero ni maldición que prospere en contra de tu vida en el nombre de Jesús, porque tú eres un hijo y una hija de Dios. No hay agüero, no hay maldición, no hay brujería, no hay hechicería, no hay trabajo, no hay absolutamente nada de las tinieblas que pueda tocarte siquiera. En el nombre de Jesucristo, porque somos hijos e hijas de Dios. Pero entonces sucedió que cada uno se fue para su lugar, ¿sí? Balac estaba bien enojado, te pagué para que los maldijeras y los bendijiste, y cada quien se fue para su casa. Pero este muchacho, Balac, quería maldecir a Israel, y entonces fue a llamar otra vez y le ofreció todavía más plata, le ofreció más riquezas, le ofreció tierras, le dijo, maldícelos. Y entonces el corazón de Balaam se llenó de codicia por ese dinero que le ofrecieron, y dijo, bueno, pues Dios me dijo que no los maldijera, pero nunca me dijo que le diera que no le diera un consejito al rey. Entonces le dice, mira, rey, pues te acepto todo tu dinero, venga para acá. Yo no los puedo maldecir, pero si caen en pecado, y a través de caer en pecado también caen en idolatría, si los haces caer con prostitutas, en fornicación y en adulterio, si abren ellos la puerta espiritual, y después manda incluso sacerdotisas de Balaam, ¿cómo se llama? De Balaam, el dios de los moabitas, se llamaba Baal. Sí, hay uno que se llama Baal Peor, imagínate. El peor de los Baales, así se llamaba, Baal Peor, por supuesto peor en otro idioma, no es el mismo idioma que nosotros, pero así suena. Baal Peor era entonces las sacerdotisas, puras prostitutas, sacerdotisas de Baal Peor, las toma el rey de Moab y les dice, métanse allí al campamento y hagan caer a los hijos de Israel. Y cuando estén fornicando con ellos, oblíguenlos a adorar dioses ajenos, oblíguenlos a adorar a Baal. Y entonces vienen aquellas mujeres,
seducen a los hijos de Israel, los hacen caer en pecado de fornicación, de adulterio, y no solamente eso, ya caídos en adulterio, los llevan a adorar a sus dioses. Sí, eso lo podemos ver nosotros en el capítulo 25, Números 25. Dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Balaam Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y ayúdame a leer lo que dice el versículo 9. Y murieron de aquella mortandad 24,000. ¿Se acuerdan que cuando estábamos leyendo ahí Primera de Corintios capítulo 10, versículo 8 decía, fornicaron y ese día cayeron 24,000? Bueno, aquí están los 24,000 muertos, aquí están, hermanos. Sucedió que se inclinaron ante Baal Peor, se inició la ira de Dios y empezó un juicio sobre Israel y se empezaron a enfermar y empezaron a caer muertos y muertos y muertos. Sí, cuando llevaban 24,000 muertos, Fines, el sacerdote, sumo sacerdote, hijo de Eleazar, que era a su vez hijo de Aarón, con el furor y con el celo de Dios, atravesó con una lanza a una de esas prostitutas y también al que estaba fornicando con ella, y ahí se paró el furor del Señor. ¿De acuerdo? Porque vio el celo del sumo sacerdote. Pero lo que queremos el día de hoy entender, porque dice la palabra de Dios que estas cosas quedaron como ejemplo para amonestarnos a nosotros, ¿sí? Entonces, este ejemplo de Balaam y de Balac, que no pudieron maldecir a Israel y entonces idearon hacerlos caer en pecado, porque entonces esa era la forma como podrían maldecir al pueblo de Dios. Y lo debemos de llevar a nuestra propia vida. Así como decíamos, no hay hechizo, ¿verdad? Contra Israel no hay agüero ni adivinación, así también contra nosotros, pero hay una pequeña excepción. Tú y yo vivimos bajo las alas del omnipotente Dios. Es impenetrable. Ni el búnker más impresionante que pudiera haber en la Casa Blanca contra bombas atómicas se puede siquiera igualar a vivir bajo las alas del omnipotente Dios. Sí, esos búnkers muchas veces hasta dentro está el que los entrega, pero nadie puede burlar al Dios único e inmortal, a ese Dios que es eterno. ¿Sabes, hermano y hermana? La única forma como una maldición puede entrar es que tú abras la puerta, es que tú te salgas de la cobertura de Dios. Si nosotros estamos así bajo las alas del omnipotente Dios, y aquí estás tú adentro, ¿sí? Aquí estás tú adentro, nada puede pasar, absolutamente nada puede pasar. Pero tú le puedes decir a Dios, Señor, muchas gracias por tu gracia, muchas gracias por tu protección, pero allá afuera hay una muchachona que me está haciendo ojitos, allá afuera hay un joven que no es cristiano, pero aquí en la iglesia nadie me ha pelado, así que pues este muchacho está muy guapo y a mí se me está yendo el tren, Señor, así que me voy a salir de la cobertura de Dios, irme tras las cosas que a Dios no le agradan, la fornicación, el pecado. Pudiera ser un varón casado también, o una mujer casada, que en la oficina alguien le empieza a coquetear, y desde hoy le vamos a decir, esas sacerdotisas de Baal, peor, ¿verdad? Que vienen enviadas por Satanás, allá iban enviadas por Balac y Balaam, aquí vienen enviadas por Satanás, para que, seducido por la codicia sexual, dejes la cobertura de Dios y pongas vulnerable toda tu casa, toda tu casa. ¿Sabes? Lo que pasa cuando nosotros
caemos en pecado sexual es que metemos anatema a nuestra casa. Entra la maldición a nuestra casa. Y hay veces que decimos, bueno, ¿y por qué están tan mal los niños? Hay veces, ¿y por qué está tan mal el joven? ¿Y por qué el joven se está desviando? Y empiezan los hijos de esos matrimonios con noviazgos fuera del cristianismo y empiezan a desviarse y a caer también ellos en fornicación. ¿Qué pasó? Se le abrió la puerta a Satanás y Satanás está haciendo lo que quiere con esa casa. Sí, el pecado sexual. A veces que la gente dice, no hombre, si no se entera tu esposa no pasa nada. Hermano, se entere o no se entere su esposa, el que sí se va a enterar es el diablo, que tiene la puerta abierta para entrar y destruir la casa. Y te lo quiero enseñar en la Biblia. Sí, te lo quiero enseñar en la Biblia. Vamos a abrir la Biblia en Proverbios, sí, para que veamos las consecuencias de maldición tan tremendas que vienen por el pecado sexual, ¿sí? Las consecuencias tan tremendas que vienen por el pecado sexual. Y te voy a leer algunos versículos en Proverbios. Proverbios capítulo 6, ayúdame a abrirlo. Proverbios capítulo 6, ahí te voy a leer algunos versículos del 29 en adelante. Proverbios capítulo 6 del 29 en adelante dicen, a ver si ya lo tienes, hazme así. Súper bien. Dice Proverbios capítulo 6 del 29 en adelante. Dice, así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tiene en poco el ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido pagará 7 veces más. Fíjate lo que dice ahí, entregará todo el haber de su casa, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenzas hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Ay, increíble, increíble. Nos ha tocado ministrar parejas que alguno de ellos, el varón o la mujer, cayeron en adulterio. Mira, parece que los está definiendo, ¿sí? Primero dice ahí, no quedará ninguno impune. No, hombre, no se va a enterar la esposa. No hay nada debajo del sol que no haya salir a la luz. Número 2 dice ahí, si es sorprendido, entregará todo entregará todo el haber de su casa. Fíjate, cambiar una pareja de fornicación, unos minutos de placer, ¿sí? Por todo el haber de su casa, por la paz de su matrimonio, por la unidad, por la confianza que tiene con su esposa, por la vida de sus hijos y de sus hijas, que ahora están a merced de ser maldecidos porque entró anatema a su casa. Dice, el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma, encontrará heridas, vergüenza, afrenta que nunca será borrada. Hermano, son cosas que Dios perdona, pero esas marcas se quedan ahí de por vida. Sí, Dios perdona el adulterio, Dios restaura las vidas, pero esas heridas son tan profundas que quedan ahí para siempre, sí, quedan ahí para siempre, quizá sanadas, pero dice nunca borradas. Y luego dice los celos, un espíritu que dice la Biblia que es terrenal, animal y diabólico. Los celos atacando a la persona que fue ofendida por el adulterio. Sí, dice, aunque se multipliquen los dones, no querrá perdonar. A lo mejor la persona ya está saliendo adelante, pero el que fue ofendido tiene tal dolor en su corazón que regresa a veces otra vez los reclamos. Es tremendo el adulterio. Entregas todo el haber de tu casa. Vas a cambiar la paz, vas a cambiar la vida de tus hijos, la confianza que tienes con tu esposa, vas a cambiar la unidad sexual que tienes con tu esposa por unas noches de placer. Sí, esa es la tienda del diablo, es la tienda más cara del mundo, hermanos. Es más cara que Gucci.
¿sí? Vas allí y tienes que entregar todo el haber de tu casa por una noche de placer. Eso es lo más falto de entendimiento, es la forma, como dice la Biblia, es lo más tonto que puedes hacer, cambiar todo el haber de tu casa por placer sexual, ¿sí? Si seguimos leyendo en el capítulo 7, pero me voy a ir hasta el 22, ¿sí? Capítulo 7, 22. Dice, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Es increíble, sí, es increíble, sí. Hasta que no está traspasado su corazón por la saeta, no se da cuenta que era contra su propia vida que estaba pecando, ¿sí? Lo dice también la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, el que fornica contra su propio cuerpo peca, dice la palabra de Dios. Entonces, punto número uno de esta charla, y es importantísimo. No hay agüero ni maldición que prospere contra un hijo de Dios, a menos que ese hijo o esa hija de Dios se salga de la cobertura, ¿sí? Se salga de las alas del omnipotente Dios. Y la forma de salirse es cuando seducido por el pecado, y en este caso del que estamos hablando, seducido por el pecado sexual, renuncias a vivir en la casa de Dios. Dios tiene un propósito para todos nosotros, hermano y hermana. Dios tiene un propósito y debemos saber que el pecado nunca está en el propósito de Dios. El pecado nunca está en el propósito de Dios. Pero nos dice la palabra de Dios que debemos huir de la fornicación, ¿sí? Dice la palabra de Dios entonces, si regresamos ahí a Primera de Corintios, si me ayudas a donde estábamos, Primera de Corintios 10. Sí, Primera de Corintios 10. En el versículo 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahí está, mira qué bonita está ese diseño gráfico de la salida, ¿sí? Salte por esa puerta hacia la luz de Cristo, no te quedes en la tentación. A la tentación se le vence huyendo de ellas, no enfrentándola. Es decir, si alguien tiene, por ejemplo, la tentación del alcoholismo, no es sentándose en una fiesta llena de alcohol y diciendo que no, como lo va a lograr. Es no estando en esa fiesta como lo va a lograr. Vencer la tentación es no caer en el pecado. Y la forma más fácil de vencer esa tentación y ser vencedores es no enfrentándolo. Hay que huir del pecado. Hay que huir del pecado. Si estás ahí en Primera de Corintios 10, unas páginas atrás, Primera de Corintios 6, versículo 16. Primera de Corintios 6, 16. Si no lo tienes, escúchalo. Dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Sabes? Sí, dice ahí más adelante que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y cuando nosotros nos allegamos a una ramera o a un ramero, ¿sí? Lo que estamos haciendo es que el Espíritu Santo de Dios se va de nosotros, se va de nosotros. Sí, y entonces sí, ya como cualquier otro ser humano, tú puedes ser maldecido. Como cualquier otro ser humano, estás a merced de Satanás, si no está el Espíritu Santo de Dios en ti. Entonces, por eso el que fornica contra su propia vida está pecando, porque está echando fuera el Espíritu Santo de Dios de su vida y entonces está quedando total y absolutamente vulnerable. Y por eso te dice hoy la palabra de Dios, huye de la fornicación. Y aquí vamos a entrar a un tema muy interesante, ¿cómo lograr mantener una vida de pureza sexual?
¿Cómo lograr mantener una vida de pureza sexual? ¿Sabes? La batalla de la pureza sexual no se gana en la puerta de un hotel. La batalla sexual se gana enfrente de tu televisor y enfrente de tu teléfono celular. Cuando ya estás en la puerta de un hotel, ya estás muy lejos ya está muy avanzada esa batalla en contra tuya, ya está perdida. Sí, pero si nosotros somos radicales en lo que ven nuestros ojos y en lo que oyen nuestros oídos, ahí es como vamos a ganar la batalla. Ahí es como vamos a batallar. Esa es la salida que Dios provee. ¿Sabes? Hay muchas personas que dicen, es que yo tengo necesidades sexuales, es que yo tengo un líbido muy fuerte y por eso caigo en pecado sexual. ¿Sabes por qué está el líbido así de fuerte, incontrolable? Eso es una mentira, porque aquí la palabra de Dios dice, no hay ninguna tentación que no sea humana, ¿sí? Sino que Dios te da la salida para que podáis soportar. Si alguien dice, yo no puedo soportar, está mintiendo. ¿Y sabes cuándo es cuando una persona no está dominada por la vida sexual y no la persona a través del Espíritu Santo domina sus emociones, sus sentimientos, sus incluso necesidades? ¿Sabes cuándo es? Cuando está abrumado por la carne, cuando ha alimentado de tal manera la carne que tiene un apetito insaciable. Si estás viendo pornografía, si estás viendo películas, por ejemplo, los jovencitos están viendo películas de novios y de novias, ¿sí? Y todo el día, además pasan puras mentiras, ¿sí? Muchachos tiernos que están pensando en ellas, esos, hermano y hermana, a los 15 años no existen. ¿De acuerdo? No existen. Si una persona empieza a perder el egoísmo como por ahí de los 22, 23 años que pueda pensar en los demás, pero una persona de 15 años que es bien lindo, están viendo puras falacias, puras cosas que no existen y entonces se imaginan y luego quieren recrear las cosas que están viendo y caen en noviazgos a destiempo. Ahí estaba platicando con maestros de primaria que son congregantes de camino, me dicen que ya los noviazgos están desde segundo, desde tercero de primaria. Los jovencitos, los niños con noviazgos, ¿por qué? ¿Ustedes creen que se le imaginó? No, o que tienen un gran líbido y que los niños en los años 80 y 90 no tenían el líbido y que la humanidad cambió en estos años. Por supuesto que no. El problema es a lo que se están exponiendo los ojos de esos niños. Se les están enseñando novelas de noviazgos de jovencitos, los anhelan y vienen y los recrean y están levantando su área sexual antes de tiempo, ¿sí? Están despertando su área sexual antes de tiempo. Entonces, ¿cómo ganar la batalla contra el pecado sexual? Primero, ciérrale por completo la influencia a las tinieblas sobre tu vida. Tienes que acabar con la influencia de la pornografía. Tienes que, si está entrando pornografía a tu vida por una televisión por cable, desconecta eso, hermano. Es mejor tu vida eterna que eso. Si está entrando por alguna aplicación, por alguna red social, si tienes ahí la aplicación de YouTube o de TikTok y por ahí está entrando pornografía, hermano, ciérrale. Si está entrando pornografía por Facebook, ciérrale, por Instagram, ciérrale. Es mejor que vayas a la vida eterna, sí, que estés muy bien comunicado y te vayas al infierno, sí, o que sea un infierno tu vida desde esta tierra, ¿de acuerdo? Vergüenzas cual nunca. ¿Cómo vamos a vencer la tentación si alguien está viendo pornografía todo el día? Si alguien está viendo noviazgos a destiempo todo el día, si está viendo todo el día encuentros sexuales, pues su mente está consumida por eso. No es que tengas más líbido, sí, que los demás, es que estás consumido, estás sumergido en esas enseñanzas del mundo, estás sumergido en eso. Si no le cortas a lo que está entrando por tus ojos y por tus oídos, esa batalla difícilmente se va a poder ganar.
tenemos que cortar la pornografía. Te quiero pedir que abras unas palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 34. Sí, y no hay nadie, absolutamente nadie que me pueda decir, me obligaron a ver pornografía. ¿A poco te agarraron, te amarraron encadenado a una silla, sí, y te amarraron ahí? Es más, hasta te pusieron unos palillos en los ojos para que no pudieras tú cerrar los ojos y te pusieron las imágenes enfrente. No, hermano, todos voluntariamente abrimos esas aplicaciones o vemos esas películas o dejamos que esas imágenes influencien negativamente nuestros pensamientos y nuestra vida. Dice Lucas 11:34, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo estará en tinieblas. Mira, pues no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, y esto, por favor, subráyalo en tu Biblia, no teniendo parte alguna de tinieblas. Será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. No teniendo parte alguna con las tinieblas. Hermanos, ciérrale la influencia, ciérrale la influencia. Ayer en la codicia nos decía el pastor Juan, ciérrale la influencia a las redes sociales. Te están llevando a ser quien tú no eres. Te están llevando a codiciar cosas que no necesitas. También ciérrale a la pornografía. Te está llevando a codiciar adulterio, destruir tu casa. Se mete tanto a tu cabeza, si se mete tanto a tu cabeza que no te deja pensar claramente y no te das cuenta que contra tu cuerpo estás pecando, contra tu propia vida. No te deja ver que te está estafando el diablo y que te está dando nada por todo el haber de tu casa, pero estás tan metido en la pornografía que ni cuenta te das que te están estafando. Sí, estás totalmente absorto por esa mal hábito de estar viendo pornografía, de estar escuchando pornografía. Así que, hermano y hermana, ¿cuál es la salida? La salida, primeramente, para evitar tentaciones y que tengas control sobre tu vida. Cuida lo que oyes. Actualmente las canciones son prácticamente relaciones sexuales cantadas. Sí, hay veces que me dicen, oiga, ¿no será que es muy exagerado decirles a las personas que no oigan música del mundo? Hermano, hermana, la gran mayoría, te podría decir, la gran mayoría de la música del mundo habla de sexo ilícito, habla de adulterio, habla de alcoholismo, habla de drogadicción. Y hoy lo que oyen los jóvenes es inclusive peor, habla de maltrato a las mujeres, de desprecio a las mujeres. ¿Cómo es posible que alguien alguien que se dice cristiano o que ama al Señor Jesucristo, pueda escuchar a una persona hablar acerca del desprecio a las mujeres, olvidando que su mamá también es una mujer, olvidando que su hermana también es una mujer? Sí, no podemos estar escuchando esos abusos, esas violaciones cantadas como si fuera algo chistoso, hermanos. Sí, no podemos estar dejando esa influencia. Luego, ¿por qué hay machistas? ¿Por qué hay violadores? Luego, ¿por qué hay abusadores que engañan a las mujeres y luego las botan? Sí, y nos escandalizamos por eso, pero estamos nosotros auspiciándolo con lo que escuchamos. Cuidado con la música del mundo. Cuidado con la influencia por los ojos, las películas. Te pasan como una vida maravillosa aquellos que fornican, como que no hay consecuencias, aquellos que adulteran, como que no pasa nada, como que no hay consecuencias. Son puras mentiras, son puras mentiras. Y cuando recreas eso en tu propia vida, ves la realidad, las vergüenzas, las heridas, el entregar todo el haber de tu casa, el haber sido falto de entendimiento. Que no nos pase, hermanos. Entonces dice la Biblia, para que nuestro cuerpo esté lleno de luz, no tengas parte alguna con las tinieblas. Córtale la influencia a las tinieblas. Yo te recomiendo algo. Si estás teniendo una lucha con la pornografía, ahí dale a alguna persona en tu casa y dile, oye, ponle, por favor,
a mi teléfono una clave de que no pueda yo entrar a ninguna página pornográfica, que no pueda yo entrar a ninguna página que sea restringida, y no me des la clave, tú quédatela. Y de esa manera vas a avanzar bastante, vas a avanzar. Si no tienes a quién decirle, ve allá a la congregación, a la isla, y dile a los hermanos de sistemas, oye, ¿me puedes poner por favor un password a mi teléfono para que no pueda yo entrar y que tenga y ahí ellos te van a poner no ver ni nada que sea para adultos, no ver nada que sea clasificación R y nada que sea con escenas pornográficas, y te va a ayudar bastante, ¿de acuerdo? Entonces, corta la influencia de las tinieblas. Lo segundo, para poder vencer la tentación, hermano y hermana. Uno, entonces vimos, no dejes que la influencia de las tinieblas entre a través de tus ojos y de tus oídos. Lo segundo, no des el primer paso. No des el primer paso. Nunca vas a dar el segundo paso sin haber dado el primero. Es imposible, a menos que seas un campeón de salto de distancia, no se puede dar el segundo paso si no has dado el primero. Entonces, para caer en adulterio, primero necesitas acercártele a la persona y presentarte. ¿Sí? No des ese primer paso. Desde ahí corta. ¿Sí? Desde ahí corta. Si no des ese primer paso. Si hay una muchacha ahí que anda medio sonriente en la oficina, ¿sí? No te acerques a decirle, hola, ¿cómo estás? Eso es dar el primer paso. Como buey al matadero, ¿sí? Como ave que se apresura a la red y que no sabe que es contra su vida hasta que la flecha atraviesa su corazón. ¿Sí? No des el primer paso, no des el primer paso, ¿sí? No tienes que estar saludando a otras mujeres que no sea tu esposa, no tienes que estar saludando a nadie, no tienes que estarle preguntando su teléfono, no tienes que estar preguntándole su nombre. Eso es poner tu vida en tentación. No des el primer paso. Es muy difícil caer en tentación si no has ni siquiera conocido a la persona. Así que no des el primer paso. Hermanos, hermanas, sí, mantente alejado huye de la fornicación, no des el primer paso nunca, sí, que eso se quede hoy en tu corazón. No voy a dar el segundo paso a menos que dé el primero, así que no des el primer paso, no te le acerques, no le preguntes, no te presentes, no sonrías de vuelta. Sí, sé radical en el primer paso y nunca vas a tener problemas de estar metido en una tentación tremenda. Eso es tomar la salida. Sí, eso es tomar la salida que nos está diciendo el Señor. La salida no es salir corriendo de un cuarto de hotel. La salida es ni siquiera estar ahí. Sí, eso es tomar la salida. Sí, eso es tomar la salida. ¿Sabes? Y si me ayudas, por favor, hermano Adrián. Sí. Debemos de quitar las influencias del mundo. No sabes cuántos jóvenes perdemos en el ministerio porque se hacen amigos de gente del mundo. Sí, y a veces nosotros nos damos cuenta y los reconvenimos y le decimos, esa amistad no te conviene. Y nos dicen, no se preocupe, pastor, no se preocupe. Y tiempo después están renunciando a su ministerio. Sí, pastor, muchas gracias, ya no voy a servir. Y tiempo después ya vienen con la vida destrozada en pecado. ¿Sí? Cuida con quién te juntas, ¿sí? Mejor servir, mejor estar en el grupo de jóvenes, mejor que irte a fiestas donde está la acechanza en contra de tu vida, ¿sí? Y al ratito te van a ganar porque allá son mayoría, te van a convencer, al ratito vas a estar tomando, al ratito vas a estar con un muchacho y al ratito vas a estar fornicando. Qué triste cuando tenías el camino para ser una princesa de Cristo, cuando ya eras una princesa de Cristo y salir engañados por el mundo. Sí, de decirle, Dios, no quiero ser una princesa del mundo, mejor quiero ser un juguete de un montón de barbajanes. En el sentido, nadie se da cuenta que está haciendo eso, porque es falto de entendimiento, dice la Biblia, el que cae en estos pecados es falto de entendimiento, no entiende lo que está haciendo, él cree que está haciendo algo muy divertido y muy inteligente.
pero es contra su propia vida. Es contra su propia vida. Es tremendo. Es tremendo. Sí. Y quiero decirte algo, porque hemos oído muchas consecuencias, hemos visto el cómo librarlas. Sí, no des el primer paso, cuida tus ojos, cuídala, que no tengas parte alguna con las tinieblas. Ya vimos cómo salir, cómo no caer en estos pecados, pero sabes, te quiero decir algo también, que hay restauración en Dios. En ningún momento te digo esto para que pienses voy a caer y de todas maneras después Dios me restaura, porque pensar así es pisotear la sangre con la que fuimos limpiados. Sí, es tomar como indigno el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y eso no es posible. Pero si alguno de ustedes está aquí escuchando y te identificas, y tú puedes decir, yo metí adulterio y el anatema a mi casa y empezó la destrucción de mi familia. Yo cambié todo el haber de mi casa por el adulterio, y hoy hay pleitos, celos. Hoy hay la paz se acabó, todo lo cambié por nada. Sí, hoy a lo mejor tú estás diciendo, yo soy esa joven que cayó con un barbaján que después la botó y se burló de mí. Yo soy aquel joven que cayó en fornicación y está pasando esas circunstancias que hoy la Biblia describe. Hay una palabra para todos nosotros, una palabra de aliento y de bendición y de perdón. Y te la voy a leer, tú anótala, está también en Primera de Corintios, pero esta está en el capítulo 6, versículo 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Un error que se comete muchas veces es leer solamente el 9 y el 10 y decir, no vas a heredar el reino de Dios. Sí, si eres borracho, si eres adúltero, si eres fornicario, o si eres, también habla de afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los maldicientes, etc. Pero también dice la palabra de Dios, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y esto nos habla de que hay redención en Jesucristo, cuando hay un genuino fruto de arrepentimiento. Cuando aquel varón que quizá cayó en adulterio se arrepiente genuinamente y dice, Señor, cambié todo el haber de mi casa por un engaño del diablo. Perdóname y déjame una vez más entrar a tu presencia. Déjame una vez más entrar a ese lugar, Señor, de las alas de mi Padre Celestial. Sí, cuando una mujer que engañada por el mundo dejó iglesia, dejó a Dios, dejó a sus padres y se fue siguiendo a un varón que después la botó, que después la engañó, que después la lastimó, ¿sí? Y se siente sola, se siente que no tiene dónde ir, pues están los brazos del Padre Celestial que restaura a aquel que verdaderamente tiene un genuino arrepentimiento, aquel que está genuinamente arrepentido. Dios ve el corazón. Tú podrás engañar a tus padres, a tu iglesia, pero nunca podrás engañar a Dios. Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. El que está genuinamente arrepentido, Dios les perdona. Dios le perdona. Todos nosotros en algún momento éramos pecadores. Todos nosotros. No hay ninguno que pueda condenar al otro. Todos nosotros fuimos pecadores y fuimos perdonados y justificados. Así que si hay alguien hoy aquí en esta reunión que se identifica con el pecado sexual el día de hoy, hay redención en el Señor Jesús. Hay redención si estás genuinamente arrepentido. Yo te invito a que ahí cierres tus ojos.
Y vamos a terminar este tiempo en oración. Bendito Padre, te damos muchas gracias por el ejemplo que tú nos das y que quedó escrito, Señor. Y ese ejemplo de cómo no podían maldecir al pueblo de Israel, Señor. Y que el mismo Señor Jesucristo, hablado como el ángel del Señor, no permitió a un brujo, el más famoso, el más poderoso, no se lo permitió maldecir al pueblo. Y sabemos nosotros que ese mismo ángel del Señor, ese Señor Jesucristo, esas alas del omnipotente Dios, hoy están en tu pueblo, que somos todos nosotros, Padre. Y que entonces no haya agüero, Señor, ni maldición, ni adivinación que prospere en contra de los hijos de las hijas de Dios. Estamos seguros, Dios. Es un búnker. Hacer tu voluntad es un búnker, Señor. Es vivir en el lugar más seguro de la tierra, Padre. No hay un lugar que se le compare. Bendito Dios. Aquí lo tenemos todos. Si tenemos a Jesús, lo tenemos todo, bendito Dios. Lo tenemos todo, bendito Dios. Pero muchas veces, Señor, Satanás, de la misma forma astuta que Balaam, Señor, nos hace salirnos de la cobertura a través de poner codicias de pecado. Y, Señor, engañados por una mujer que le coquetea a un varón casado, engañados por un joven que le coquetea, Señor, a una jovencita, y deja iglesia, deja servicio, deja a Dios, deja a sus padres, deja todo por esa relación, Señor, y se sale de esa cobertura, Padre. Y entonces ahí, como en ese libro de Números decía, viene la muerte tremenda, las consecuencias de la maldición del pecado, Señor. Y se ensaña ahí Satanás contra el pecador, porque lo tiene en sus manos, porque hay un acta de decreto que le es contraria, firmada por su propio pecado, por su propia voluntad. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, nosotros queremos que nunca tal acontezca, Padre. Yo no quiero, Señor, terminar como dice tu palabra, como buey al matadero, como ave que se apresura a la red y que no se da cuenta que es contra su propia vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Yo no quiero ser el falto de entendimiento, Señor, sino que abras mis ojos, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, lo primero es que tengo que cortar toda influencia de las tinieblas. Señor, no puedo estar viendo pornografía porque entonces, Señor, estoy poniendo el tesoro de mi corazón y ahí va a terminar mi vida, Dios. No puedo estar poniendo mis ojos, Señor, en series, Señor, que están promoviendo una vida promiscua, que están promoviendo una vida, Señor, de sexualidad ilícita, porque ahí va a terminar, Señor, mi anhelo y ahí va a terminar mi vida. En lugar de anhelar lo santo, voy a codiciar lo que el mundo ofrece. Es Satanás tratándome de hacerme salir de tus alas, Dios. Pero el primer paso es cerrar la influencia del mundo. Debo de escoger bien lo que veo, lo que escucho, con quién me junto, quién influencia mi vida con palabras y con argumentos, Señor. Lo tengo que cuidar, Señor, porque sobre toda cosa guardada hay que guardar mi corazón, de él mana la vida. Si dejo que mi corazón se llene de tinieblas por mis ojos, por mis oídos, por mis compañías, Padre, por lo que veo en la tele, por la gente que está a mi alrededor, Señor, terminaré mal, Padre. Y al ratito seré yo el que entregó todo el haber de su casa por falta de entendimiento. No entendían que estaban haciendo eso. Si hubieran entendido, no lo hubieran hecho, Señor. Si se hubieran dado cuenta lo que estaban cambiando por el pecado, no lo hubieran hecho, pero es falta de entendimiento, es engañado, creen que no va a pasar nada, hasta que la saeta traspasa el corazón y la muerte empieza a ser de las suyas. Por eso hoy, Padre, en el nombre de Jesús, yo no quiero influencias de las tinieblas en mi vida. Y si alguno de ustedes ha estado viendo eso, dígale ahí al Señor, Señor, yo renuncio a toda esa influencia de las tinieblas, ya no quiero más, Señor. Y voy a poner un control externo, voy a pedirle a alguien que me ayude con esto, Señor, a que le ponga candados a mi teléfono. Voy a quitar, Señor, el cablevisión, si es por ahí donde está entrando. Voy a quitar
la televisión por internet, voy a quitar, Señor, alguna aplicación que me está haciendo tropezar, Señor, porque me es mejor, Señor, estar bien contigo en las alas del omnipotente Dios que cualquier otra cosa. En el nombre de Jesús, voy a hacer como me dijiste, Señor Jesús, no teniendo parte alguna con las tinieblas. Ese es el primer paso para permanecer, Señor, en tu presencia. Y el segundo, Padre, es no acercarnos al pecado. No, si no damos el primer paso, no daremos tampoco el segundo. Así que, Señor, debo de huir de la fornicación. No debo de poner mi propia vida Señor, en tentación. No debo estar saludando a una persona o platicando con alguien que puede ser que esté, Señor, trayendo codicia a mi corazón. No debo estar acercándome a preguntarle el nombre. Eso es dar el primer paso, Señor. Y no estoy tomando la salida que tú me das. Es mejor pasar por tímido, hasta por tonto, Señor. Es mejor pasar hasta por tonto, Señor, antes de entregar todo el haber de mi casa, porque eso sí sería tonto, Señor. Entregar todo el haber de mi casa, Señor, por pecado, eso sí sería tonto. No importa lo que el mundo piense de nosotros, Señor, no importa que piense que somos tontos, no importa, Señor. Lo que importa, Señor, es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, Padre. Y que no, Señor, se vaya a ser borrado por no permanecer hasta el fin. Bendito Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos a tomar la salida, Dios. Si alguno de nosotros, Padre, abrió las puertas de su casa y ya cayó en ese pecado, entonces las tinieblas están trayendo estragos, destruyendo su casa, su familia, su matrimonio, su confianza, su paz. Ahí está Satanás destruyéndolo todo porque tiene la oportunidad. Se le abrió la puerta y Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sabemos que no nos puede tocar mientras estemos bajo las alas de nuestro poderoso Dios. Nada nos puede hacer, así que no me debo de salir. Pero si alguno, Señor, le abrió la puerta al diablo y dejó entrar anatema y maldición, hoy, Padre, me uno a su oración como si fuera uno de ellos yo, Padre, y te voy a pedir ahí que tú ores esta oración conmigo y le digas, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname si cambié por falta de entendimiento todo el haber de mi casa, Señor, por el pecado sexual. Perdóname, Señor, si por un noviazgo a destiempo que me deslumbró, Señor, por un noviazgo fuera de tu voluntad que se me hizo atractivo, Señor. Tropecé y caí y dejé que el pecado sexual entrara a mi vida, Señor, y anatema, maldición, Señor, que me separa de ti. Bendito Dios. La palabra dice que no heredarán el reino de Dios, Señor, y yo quiero heredar tu reino, y te pido perdóname, Señor, porque lo más doloroso, Señor, fue perder la comunión contigo. Señor, lo más doloroso, Señor, alejarme de ti, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que me permitas una vez más entrar a tu casa. Señor, así como ese hijo pródigo que te dijo, hazme como a un jornalero, Señor, no soy digno de ser llamado tu hijo, y llego delante de ti y te digo, Señor, perdóname y recíbeme una vez más en tu casa, Dios. Recíbeme una vez más en tu casa, Dios. Perdóname si te contristé, Espíritu Santo, si tú me advertiste muchas veces en mi pensamiento y corazón y no te hice caso, perdóname, Señor. Perdóname, fui falto de entendimiento, Señor. Cambié todo el haber, no me di cuenta que era contra mi propia vida. Ayúdame, Señor, a no caer más y a permanecer en tu casa. Perdóname, Señor, y límpiame de toda maldad. Con la cruz de Cristo, Señor, con la sangre del Señor. Límpiame de toda maldad, Señor, con tu gracia, Padre. Y aquel varón, aquella mujer que está orando con un genuino arrepentimiento encontrará el bendito perdón de Dios. Y podrá decir, como está escrito, estas cosas eran algunos, pero ya habéis sido santificados
justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Señor, sabemos de tu perdón y vamos a cuidar nuestra relación contigo con todo. No vamos a permitir la influencia de las tinieblas. Voy a apagar esa música del mundo. Voy a apagar, Señor, esa televisión que está influenciando mi vida hacia el mal, que está adoctrinándome en contra del mal. Y no se trata de no ver nada, se trata de escoger correctamente lo que vemos, lo que no influencie en mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. Voy a ser muy radical, Señor. Si empieza a salir escenas que no debo ver, voy a apagar esa tele inmediatamente, Padre. En el nombre de Jesús. Y te damos a ti toda gloria, Dios, y todo reconocimiento, Padre. Señor, no hay nada como vivir en tu presencia. Por eso, Señor, es mejor un día en tu casa, Señor, que 1000 años fuera de ella, Padre. Enséñanos, Señor, a ser entendidos y sabios para no ir a la tienda del diablo, Señor, que nos vende una baratuja y nos lo cambia por todo el haber de nuestra casa, por todas las bendiciones de Dios. ¿Cómo vamos a cambiar eso, Señor? Y quiero permanecer firme y fiel todo este año y toda mi vida, Dios. Que se haga un hábito, que se haga, Señor, la constante de mi vida, no dejar que las tinieblas estén sobre mi vida. No voy a tener parte alguna con las tinieblas, Padre. En el nombre de Jesús. ¿Cómo te amamos, Dios? ¿Cómo te amamos, Dios? Y cualquier cosa que nos separe de ti es una tragedia, Padre. Yo quiero vivir en tu presencia. Yo quiero vivir abrazado de ti, Señor, siempre, Padre. En el nombre de Jesús. Te amamos, te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.